Vos sabés, todo, 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 todo es el amor. Vos sabés, por el Tigre, la familia codo a codo. Vos sabés, cómo cambia la vida. Vos sabés, no me quedo nunca más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Nacer una Aventura, el programa de televisión que desde hace 20 años, ni más ni menos, los está acompañando con toda la información necesaria para este momento tan importante de tu vida. Eso tan lindo que es soñar, esperar, recibir a tu hijo y obviamente criarlo y disfrutarlo. Y para eso tenemos muchísimas recomendaciones, como la que te vamos a hacer ahora, en este momento, sobre algo que es muy frecuente. Habrás escuchado hablar de los famosos andadores. Seguramente si tenés un bebé, tenés uno de estos dispositivos en tu casa y me imagino que te sentís muy cómoda o cómodo porque te salva la vida, te entretiene al bebé, lo tienes seguro. ¿Seguro dijimos? No, tengo una mala noticia para vos. La Sociedad Argentina de Pediatría acaba de emitir un documento en donde desaconseja el uso de andadores. ¿Por qué? Por la ausencia de beneficios y el elevado riesgo de lesiones para los niños menores de 1 año. Así como escuchaste, la sociedad científica elaboró este documento en donde desaconseja el uso del andador y menciona casos como por ejemplo Canadá, que fue el primer país del mundo que prohibió la publicidad, venta e importación de andadores de cualquier forma o tipo en el año 2004. Se ha comprobado que los niños al movilizarse con el andador pueden quemarse con líquidos calientes, con las puertas del horno, ingerir medicamentos o sustancias tóxicas como detergentes, lavandina, cáusticos, que están a su alcance en el camino que hacen con el andador. De hecho, el 40% de los niños que usan andadores sufre alguna lesión en algún momento. Por eso, la Sociedad Argentina de Pediatría desestima el uso de andadores, ya que son inútiles y sobre todo muy peligrosos para los niños. Así los calificaron, inútiles y muy peligrosos. Es algo que a mí en lo personal no me sorprende porque esto mismo que acaba de decir la Sociedad Argentina de Pediatría se lo vengo escuchando decir a Darío Rebollo desde hace 20 años. También nos cuenta Darío que interfiere con el desarrollo neuromotor, por eso si estabas pensando en comprar un andador, te voy a decir que lo pienses 2 veces porque no está aconsejado. Ahora sí vamos a ver el resto de los títulos del día de hoy. Rodolfo Lambruschini, que nos va a estar hablando sobre el puerperio, eso que viene después del parto, en lo que estuvimos pensando esos 9 meses. ¿Qué pasa después? Bueno, Rodolfo nos cuenta. Una entrevista increíble con Miriam Pérez hablando sobre la simulación en medicina. Eso que estás viendo ahí es Noel, una muñeca para simular un parto. Y Norma Mazara, que nos va a hablar sobre la comunicación en los niños, tan importante, sobre todo hoy en día, en que estamos invadidos por la tecnología y a veces creemos que eso es estar informados, que eso es estar en contacto y comunicados. No, lamento decirte que los especialistas recalcan que tenemos que priorizar lo que es la comunicación humana, la tradicional, y desde muy chiquitos, te diría cuando todavía están en la panza. Pero bueno, ahora vamos con Rodolfo, porque nos habla de aquello de lo que muchas veces no se habla. Mientras que estamos embarazadas pensamos en el gran momento, en el trabajo de parto, cómo lo vamos a sortear, en el parto en sí, en cuando nace el bebé, qué se le hace al bebé, qué tengo que hacer. ¿Y nosotras? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con ese momento llamado puerperio? Rodolfo. Un tema que es importante que la pareja conozca, sobre todo la puérpera, la mujer, es justamente el periodo posterior al nacimiento, que se conoce como puerperio. El puerperio se divide en 3 partes, uno que se le dice puerperio inmediato, otro que es mediato y otro que es tardío. Lo importante es que entre los 3 llegamos hasta los 42 días posteriores a que se produce el nacimiento. La etapa inicial es importante porque es donde hay que tener en cuenta la complicación más frecuente, que son las infecciones y la hemorragia sobre todo. La infección aparece un poquito más tardíamente, por eso es que hay que estar atento a los sangrados en un principio.
Y eso es el control, inmediatamente en el posparto y en las 24, 48 horas hasta las 72 horas siguientes, que hay que estar atento a que no aparezca ningún síntoma de estos. Es muy notorio, se va a dar cuenta la misma embarazada porque la pérdida va a ser abundante, más que la que habitualmente tiene que producirse, y esto va a motivar a que se reevalúe todo el canal de parto, a ver si hay alguna lesión que ha quedado en su momento sin sangrar, porque por ahí la presión era un poco baja y cuando se restituyen los valores empieza el sangrado y el síntoma se hace notorio. Entonces, en ese momento es donde se debe intervenir haciendo lo que corresponda. O si el útero quedó un poco hipotónico, no está lo suficientemente duro como para cohibir la hemorragia, se recurrirá a alguna medicación. Si es que existe alguna retención de algún resto placentario, se procederá a hacer un legrado. Si es que hay algún desgarro, se suturará. En el periodo posterior, si estuvo todo en condiciones, más o menos se calcula que a los 10 días aproximadamente hay que hacer una visita nuevamente al obstetra, donde se reevaluará si se hizo episiotomía, cómo está la cicatrización, si no se hizo, cómo se ha ido disminuyendo el tamaño del útero, que ya para esa época está prácticamente intrapélvico, o sea, vuelve a tener aproximadamente el tamaño parecido al que tenía antes de embarazarse, puede ser que esté un poco más grande. Pero lo importante es que esa retracción del útero, la pérdida no sea abundante, que no aparezca ningún cuadro febril, que eso sí sería un poquito más posterior, y es una llamada de atención porque a lo mejor no hay sangrado, pero sí se manifiesta a través de alguna contaminación con alguna bacteria que puede estar en el canal, y eso motivará a que se instaure el tratamiento que corresponde o se recurre a una exploración con un legrado o completarlo con antibióticos. Y en última instancia, el control ese ya prepara para que la mujer empiece a tocar el tema de la anticoncepción posterior al nacimiento. También hay que hacer un buen examen y control de mamas. Recuerden la famosa grieta del pezón que puede aparecer cuando el bebé empieza a tomar en forma intensa cada 3 horas y puede provocar esas pequeñas grietitas en el pezón que hay veces que pasan de grieta a hacer algún cuadro infeccioso, inclusive el cuadro máximo que sería el absceso de mama, que requiere antibiótico y requiere que le hagamos algún tipo de intervención en algunas ocasiones donde se necesita algún drenaje o alguna cosa un poco más intervencionista. Por suerte no son las más frecuentes, pero hay que estar atento a ese tipo de desarrollo de ese puerperio que involucra no solamente la parte por donde nació el bebé, sino también el tema mamario. También hay una reestructuración de lo que es la alimentación, la higiene de la episiotomía, con un jabón, no hace falta que sea un jabón súper antiséptico, con mantener la zona higienizada es suficiente, hay que ir controlando el olor de la pérdida, que no tenga olor más allá del olor a la sangre, que no aparezca ningún olor fétido, ninguna cosa llamativa, y ante cualquier síntoma enseguida consultar, porque muchas veces tomando las cosas a tiempo, la resolución es sencilla y no se complica más allá de que un tratamiento sencillo. Rodolfo Lambruschini explicando con lujo de detalles todo lo que nos puede pasar en el puerperio. Personalmente te recomiendo que hables con tu obstetra en las consultas prenatales sobre este tema y también que tengas en cuenta el hecho del estado anímico, porque es una etapa difícil, no solo por los cambios que pasan en el cuerpo de la mujer, sino porque se encuentra frente a nuevas responsabilidades y a veces muchas mujeres se ven sobrepasadas, diría que todas nos vemos sobrepasadas en esta etapa. Muchas veces es cuestión de ver cómo lo planificamos, cómo organizamos la ayuda que se necesita, y es mucha, y cómo vamos a saliendo adelante con todas las cosas que se nos van presentando. Por eso, ante todo, información y comunicación para estar conectadas y cuidadas. Hay que cuidar al bebé, pero también nos tenemos que cuidar a nosotras mismas. Ahora vamos a cambiar de tema. Te voy a contar que este año por primera vez se celebró en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Esto fue por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Fue el 17 de septiembre pasado, como te decía, que se conmemoró por primera vez con el objetivo de promover una buena práctica entre todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque cada vez son más las muertes que se registran derivadas de errores de los médicos o personas que participan en los sistemas sanitarios. De acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud, cada año se ven afectadas 138 millones de personas, pacientes. De ellos,
2,5 millones fallecen por cuestiones que tienen que ver con fallos en el diagnóstico, en la prescripción de tratamientos y en hacer un uso inapropiado de los fármacos que se recetan a los pacientes. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque lo que sigue en el próximo bloque es una entrevista muy interesante con Miriam Pérez, que es médica pediatra, coordinadora del Centro de Simulación SIM Ludovica del Hospital de Niños de La Plata, que nos va a estar hablando sobre lo que es la simulación, que si no lo sabes ya lo vas a ver, y sobre cómo esta práctica, que es relativamente nueva, ayuda a que el equipo médico se capacite y nos brinde una mejor atención. Antes de irnos al corte, te voy a presentar a 2 integrantes del equipo docente del Centro de Simulación. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy licenciado en enfermería, soy parte del equipo docente del Centro de Simulación Ludovica. Bueno, es un centro que en el año 2019 ha realizado cursos de RCP de avanzada destinado a todo el equipo de salud, tanto médicos, kinesiólogos y enfermeros. Mi nombre es Mónica Saracho, soy licenciada en enfermería, soy parte del equipo docente del SIM Ludovica. Los cursos que realizamos acá este año son cursos que se dan en diferentes estaciones, donde se manejan diferentes técnicas, habilidades y destrezas que se van adquiriendo a medida que van pasando, y se resume todo en un taller integrador donde se dividen en diferentes equipos, en diferentes grupos. Uno observa y el otro es el que realiza la actividad. De ahí es donde se empieza a observar el trabajo en equipo y cómo se van desenvolviendo y van desarrollando las diferentes habilidades que fueron adquiriendo. Eran Mónica Saracho y Cristian Cardoso, integrantes del equipo docente del Centro de Simulación SIM Ludovica. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Miriam Cardoso, que es la coordinadora del centro. Pero ahora nos vamos a una pausa con algo muy especial y que tiene que ver con esto que estamos viviendo en esta fecha, el Día de la Madre. Que yo voy a decir, el Día de la Madre es todos los días del año, pero bueno, hay un momento en el año en el que decimos, bueno, hoy vamos a homenajear especialmente a mamá, que es lo mejor del mundo, obviamente. No lo digo porque yo sea mamá, sino porque estoy pensando en mi propia mamá, Emilce, a la que le mando un beso enorme desde aquí, y a todas las madres, nos merecemos esta fecha, nos merecemos que nos mimen un poquito, un día especialmente. Con estas imágenes nos vamos al corte. ¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando familias que quieran alojar y cuidar transitoriamente a un niño o niña de 0 a 6 años? Si querés ser parte, contactate a través de nuestro Facebook. Encontranos como Asociación Felicitas en la web www.felicitas.org.ar o telefónicamente 221-625-8359. Asociación Felicitas.
no es compatible con la adopción. Servicio de neonatología del Hospital Español. Calle 9, número 175, entre 35 y 36. Teléfono 483-3914. CIEN es un policlínico especializado en neurociencias, un centro destacado en el neurodesarrollo infanto-juvenil y nutrición, una institución modelo que atiende todas las etapas del desarrollo del niño y el adolescente, un centro interdisciplinario que acompaña a la familia desde el diagnóstico y el tratamiento. CIEN, calle 20, número 389, teléfono 0221-423-3792 y ahora también en su nueva sede, calle 36, número 850, esquina 12, La Plata. Instituto de Diagnóstico de La Plata, una institución con más de 25 años de historia. Contamos con 140 profesionales de primer nivel, médicos reconocidos internacionalmente que brindan alta calidad en atención a la salud. Nos equipamos con tecnología de punta en las diferentes especialidades. Instituto de Diagnóstico de La Plata. Por usted, por su salud. Seguimos en Nacer una Aventura y le voy a dar la bienvenida a Miriam Pérez. Vamos a aclarar que es Miriam Pérez porque hubo una equivocación en el primer bloque. Cardoso es Cristian, que es parte del equipo docente. Bienvenida, Miriam. No quiero decir que hace 3 meses que estamos planificando esta entrevista, que me llena de emoción por todo lo que significa, pero bueno, vamos a contar que sos médica pediatra, que sos coordinadora del Centro de Simulación SIM Ludovica, que es de reciente creación, vamos a decir que hace funciona poquito. Desde el año 2016. 2016. Y cada vez estamos trabajando más. Cada vez con más trabajo, cada vez creciendo más. Funcionan en las instalaciones del IDIP, el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas, que está asociado al Hospital de Niños y depende del Hospital de Niños. Vos sos parte integrante de la sala de docencia, y el Centro de Simulación es parte de la sala de docencia. Y funcionamos gracias a los aportes de la Fundación del Hospital Ludovica. Lo que el común de la gente no sabe es que un hospital no está solamente para hacer asistencia, que también se hace investigación, que también se hace docencia, y esto que vamos a ver ahora tiene que ver con eso y con un tema que viene avanzando cada vez más en todo el mundo, que es la simulación. La simulación en medicina, y que te voy a preguntar, te voy a pedir que me cuentes básicamente en qué consiste. Uno por ahí está familiarizado con esto de los cursos de resucitación cardiopulmonar, pero lo que no sabemos muchas veces es que hay muchas más posibilidades, ¿no? Simular es recrear una situación clínica lo más real posible mediante el uso de diferente grado de tecnología en un ambiente seguro y protegido. Y sirve, por ejemplo, para entrenar al equipo de salud en situaciones de urgencias pediátricas que no son muy frecuentes, que por ahí ocurren 1 o 2 veces al año, pero que requieren de una rápida respuesta. Entonces es importante que ellos puedan entrenarse para poder dar esta respuesta. Y se entrenan no solamente en los protocolos, en las guías, sino también, y que es muy importante, en el trabajo en equipo, en la comunicación dentro del equipo, en la comunicación a la familia, en el liderazgo. Recién hablábamos en el bloque anterior también de que por primera vez se celebró en el mundo el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y me imagino que todo esto tiene que ver justamente con... Tiene mucho que ver, porque la simulación está pensada para la seguridad del paciente y para la calidad de la atención. El entrenamiento y la capacitación continua de los profesionales hace disminuir el error en la actividad del equipo de salud. Porque me imagino que por muy ducho un profesional, ¿no? Por mucho que sepa todos los conocimientos teóricos, hay un momento en el que hay que pasar a la práctica.
Vos me contabas fuera de cámaras el tema de cómo realizar una punción lumbar. Y que en ese caso, antes, la primera, podés saber muy bien cómo hacerlo desde la teoría, pero que la primera punción lumbar que hacías era sobre una persona. Y hoy se puede hacer sobre nosotros le decimos muñecos. Es un simulador, en este caso, para entrenamiento de punción lumbar. La punción lumbar se realiza para hacer el diagnóstico de, por ejemplo, una meningitis, ¿sí? Tanto en los niños como en los adultos. Y antes no teníamos la posibilidad, los profesionales, de hacerla sobre un simulador, entonces la primera vez la hacíamos sobre un paciente. Esto le da seguridad al paciente y también para el profesional que lo realiza, para el profesional, para el estudiante de medicina, porque de esta manera lo puede practicar las veces que sea necesario. Y si hay algún error, el simulador no sufre ninguna complicación. Y también le da esa seguridad al profesional de que aunque lo haga bien, lo puede repetir las veces que lo considere necesario. Me imagino que es una práctica que genera estrés entre los profesionales por las consecuencias que puede llegar a tener sobre el paciente, ¿no es cierto? Sí, y porque muchas veces se puede hacer una punción lumbar y no extraerse el líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico y hay que volver a hacer. Claro. Miriam, realizaron varios cursos. Vos decías que está creciendo el centro. Este año han realizado muchos cursos en donde participaron más de 100 profesionales de la salud. No solo de La Plata, sino de toda la región. De Gran Buenos Aires. Sí. De Gran Buenos Aires. Participaron médicos, enfermeros, kinesiólogos, algunos fonoaudiólogos y bueno, esto permite el entrenamiento y la capacitación continua del equipo de salud. Mediante la simulación uno puede enseñar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, a los profesionales en formación de los hospitales y permite también el entrenamiento continuo de todo el equipo de salud. Claro. También tienen cursos o talleres para padres de pacientes. Para la comunidad. Para la comunidad. Y para padres de pacientes que quizás ahora hay una modalidad de egresar lo antes posible, entonces a veces tienen que adquirir algunas habilidades, ¿no es cierto? Hay pacientes con necesidades especiales que han pasado por ahí por una terapia intensiva, neonatología, cardiovascular, y tienen algún riesgo potencial, entonces es muy importante que se vayan sabiendo hacer las maniobras de reanimación básica. Entonces, 2 veces por mes, el segundo martes y el cuarto jueves, en 2 turnos, damos estos cursos de capacitación para los padres de los pacientes que están internados en el hospital. Miriam, contame cómo es un poco el tema de los cursos de capacitación en cuanto a que tienen una parte teórica, práctica, tienen una evaluación, cómo está organizado el centro en sí. En la simulación no se da teoría. Ah, ¿no? La teoría uno se la da antes, a veces se la puede dar por medio audiovisual o alguna clase teórica, pero cuando vienen al centro de simulación vienen a simular diferentes situaciones clínicas o a entrenarse en habilidades y destrezas como puede ser una punción lumbar o cuando lo hacemos con la comunidad con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y lo que dijiste de la evaluación es muy importante porque también es una forma de evaluar a los profesionales en formación, a los estudiantes de medicina, porque cuando se toma una evaluación, un examen final a un estudiante de medicina, se le toma la parte teórica. Entonces, esto es muy necesario para saber cómo se desenvuelve, qué es lo que va a hacer después en toda su vida profesional. Claro. Y bueno, y decíamos que no es solamente la habilidad técnica, sino que hay habilidades no técnicas, por ejemplo, la comunicación, cómo hace la anamnesis a un paciente, cómo le comunica un diagnóstico, la empatía que tiene.
En cuanto a los cursos de resucitación cardiopulmonar, vos recién mencionabas que se brindan a la comunidad. Tenemos una nota preparada con Karina Jafar, que es médica pediatra, que es integrante del equipo, sí. ¿no? Ella es coordinadora clínica del Centro de Simulación y es parte del equipo docente de los cursos de RCP para padres. Bien, y de lo que hablamos es de algo que a mí me parece muy interesante, muy útil, que es ese miedo que tenemos los padres a cómo reaccionar si nuestro hijo se ahoga con algún elemento, se atraganta. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué haría en esa situación? No puedo salir corriendo a la casa del pediatra porque los tiempos no lo permiten. Entonces tengo que saber yo reaccionar en ese momento. Toda la comunidad tendría que saber estas maniobras. Tan básicas. Bueno, y fáciles de realizar. Exactamente. Bueno, sobre esto te cuento que tenemos una nota con Karina Jafar para ver cómo hacer para desobstruir la vía aérea en el caso de que nuestro hijo sea un lactante o sea un niño más grande, presente este tipo de problemas. Si te parece, vemos la nota. Nosotros lo que les explicamos a los papás es que si tenemos un bebé, un lactante que está comiendo y de golpe comienza con tos, como que está atragantado, pero tose fuerte, no tiene los labios morados, no está pálido, tenemos que dejar que tosa porque él está poniendo en marcha un mecanismo para eliminar el cuerpo extraño. Distinto es el lactante que por un momento empieza a toser más débil o empiezan a ponerse los labios morados. Ahí es cuando nosotros lo tenemos que ayudar a eliminar ese cuerpo extraño. Generalmente cuando no son lactantes utilizamos la maniobra de Heimlich, que es la que utilizamos también en los adultos. Pero cuando son lactantes tenemos que poner en práctica otra maniobra que consiste en colocar al lactante sobre nuestro antebrazo, siempre con la panza dado vuelta, o sea, con la panza apoyada sobre nuestro antebrazo, con la cabeza dirigida hacia abajo, y lo que vamos a hacer es dar 5 golpecitos en la zona interescapular, son golpes secos, damos esos 5 golpes y una vez que damos esos golpes colocamos nuestro antebrazo sosteniendo la cabeza, lo giramos y damos 5 compresiones, o sea, hundimos el pechito entre las 2 tetillas 5 veces también, porque la idea de nosotros es que pueda eliminar ese cuerpo extraño. Estos movimientos los repetimos todas las veces que sean necesarias hasta que el bebé elimine el cuerpo extraño, por un lado, o puede pasar que el bebé pierda la conciencia, se desmaye, y en ese caso lo que tenemos que hacer es comenzar con la resucitación cardiopulmonar básica. Pero ese sería el método que utilizamos en un lactante. En un niño más grande, que ya no es lactante, lo que tenemos que hacer es la maniobra de Heimlich, pero distinta al adulto, porque en este caso nosotros vamos a colocar el puño de una de las manos entre el ombligo y el pubis y lo rodeamos con otra mano, nos colocamos detrás del paciente, ¿sí? Y comenzamos a hacer movimientos hacia adentro y hacia arriba. Esta técnica para lograr que el niño expulse el cuerpo extraño. En el caso de un bebé que es chiquitito, nos tenemos que arrodillar para hacerlo, y en el caso de un niño más grande lo podemos hacer parados atrás, ¿sí? Puede ser que el adulto sea muy grande y nosotros no podamos sostenerlo, y en el caso de que pierda el conocimiento, nos vamos a caer los dos, no vamos a poder sostener. En ese caso, si tenemos una silla, lo podemos hacer sentado en una silla a la misma maniobra. Generalmente los cursos que nosotros damos duran 1 hora, ¿sí? Primero damos la parte de resucitación cardiopulmonar básica, después charlamos de todo lo que es la técnica de desobstrucción de vía aérea y después practicamos todas las maniobras con los simuladores que tenemos acá en el centro. Los cursos duran aproximadamente 1 hora y se les da después un manual con dibujitos y todo escrito para que lo puedan repasar las veces que quieran. Bueno, Karina Jafar, además de ser médica, es docente y por eso tiene una facilidad para explicar cómo hacer la maniobra, que yo ya me perdí, obviamente, pero bueno, ella lo que decía es que se aprende bastante fácil, que los grupos son reducidos. Son 6 padres como máximo y ellos primero escuchan cuando Karina o el docente que esté les explica y después
tienen la oportunidad de practicarla las veces que sea necesaria y se les ofrece volver a realizar el curso si tienen alguna duda o inquietud. Bien, yo creo que esto tendría que ser parte de la educación primaria, que todos tendríamos que salir con estos conocimientos como para, no tendría que ser algo que, bueno, que uno tiene que preocuparse por adquirir, porque es básico. La comunidad tendría que saber realizar estas maniobras porque la mayoría de estos eventos ocurren fuera de los hospitales, ocurren en el hogar, en la calle, en las escuelas. Y por ahí lo que la gente no sabe es que luego de un paro cardiorrespiratorio, con 4 minutos que no llega sangre al cerebro, ocurre un daño neurológico que es irreversible. O sea que si yo, en vez de iniciar las maniobras de reanimación, cargo al niño o al paciente, lo subo a un auto y lo llevo al hospital más cercano, seguramente tarde más de 4 minutos y ahí lo reanimen, pero el daño neurológico que va a quedar va a ser irreversible. Miriam, contanos, ¿están abiertos los cursos a toda la comunidad? ¿Cualquiera puede inscribirse? La Fundación Ludovica ofrece estos cursos, se pueden comunicar con la Fundación y anotarse ahí. Bien, vamos a recordar que pueden hacerlo a través de la web www.fundacionludovica.org.ar o en Facebook como Fundación Ludovica, y ahí se ponen en contacto como para anotarse en alguno de estos cursos. Pero no te voy a despedir, vamos a terminar este bloque, no te voy a despedir porque en el próximo bloque vamos a hablar de algo también muy interesante, no ya para la comunidad, pero para el equipo de salud, y que tiene que ver con cómo simular un parto. Esto que, así como lo estoy diciendo, cómo hay muñecos especiales que simulan un parto y cómo el equipo docente se capacita. Así que si nos esperás, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con otro homenaje para mamá. Todo el mundo dice que son una maravilla, pero ¿qué tal si te digo que todas las mamás son unas mentirosas? Así es, tu mamá miente. Como cuando te dijo que le gustaban las aventuras. Seguro creciste pensando que eras el más guapo del salón. Así ha sido siempre, desde el primer día. Le miente al tiempo o a las enfermedades porque aún enferma, nunca se rinde. Siempre está de pie, siempre luchando. Miente cuando te dice que va a estar contigo toda la vida. Por eso hoy celebramos a mamá. Porque no hay mentira más noble que la suya. La nueva Clínica del Niño es una institución con historia en atención pediátrica. Los mejores profesionales garantizan la salud de los pacientes en todas las especialidades, asegurando la tranquilidad de los padres. La ampliación y remodelación de la institución es una respuesta a la demanda de atención en salud infantil, que a partir de ahora contará con un sector de ingreso totalmente modernizado, un sector de habitaciones mucho más amplio, 11 habitaciones nuevas equipadas con la última tecnología y todo el confort, nuevos vestuarios para el personal de salud, nuevo call center para que la obtención de turnos sea todavía más rápida, servicio de internet Wi-Fi en todo el establecimiento, incorporación de cuerpo médico de piso llegando a duplicar el número anterior, lo que mejorará notablemente la atención de la salud. Sin duda alguna, hoy la nueva Clínica del Niño es la más importante institución pediátrica de baja y alta complejidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Ahora La Plata cuenta con un exclusivo centro de reproducción asistida de alta complejidad que brinda una atención médica de excelencia. Gestar es un centro especializado en el tratamiento de la infertilidad y en la aplicación de modernas técnicas de fecundación. Consultorios externos modernamente instalados. Gestar, Grupo de Reproducción Asistida. Directora médica Dra. Pia Sgrablich. Guardia pediátrica a las 24 horas. Ante una emergencia, ahora en La Plata contamos con un servicio que garantiza la mejor atención. Guardia pediátrica 24 horas del Sanatorio Argentino.
calle 56 entre 12 y 13, teléfono 427-0203, interno 222. Seguimos en Nacer una aventura hablando con Miriam Pérez sobre la simulación en medicina, y hablábamos en el bloque anterior de que hay cursos para la comunidad y también hay cursos para el equipo de salud. Entre ellos, en este momento, el Centro de Simulación del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, está realizando uno sobre recepción de recién nacidos. Y bueno, y allí estuvimos, Miriam, hablando con Norberto Santos, que es médico pediatra neonatólogo, parte del... Y es el coordinador de la parte de neonatología del Centro de Simulación. Perfecto. Y él, bueno, lo que nos contó es un poco en qué consiste este curso de recepción de recién nacidos, que los invito a compartir. Estamos con el curso de recepción del recién nacido en sala de parto, donde utilizamos estos simuladores, que es Noel, que simula una embarazada que ha llegado a término. Noel es un simulador que inicialmente se llamaban de alta fidelidad, que permite auscultar los ruidos cardíacos fetales y permite simular distintos tipos de partos. Un parto sin complicaciones y un parto que tiene alguna complicación. Es decir, un parto de un recién nacido a término que tiene presentación cefálica, que sería con la cabecita. También permite la simulación de un parto en donde el bebé nace en podálica, también con retención de placenta, circular de cordón. Es decir, son simuladores muy complejos para la formación del recurso humano, en donde, ¿esto para qué sirve la simulación? Para que el recurso humano que después va a trabajar con la embarazada y con el recién nacido, realice las actividades y se capacite. Y después, esto se habla de simulación y seguridad del paciente. Esto brinda después herramientas para actuar en situaciones similares en la sala de partos. Cuando nosotros establecemos el taller, planteamos, bueno, vamos a hacer un taller de simulación del recién nacido en sala de partos. Entonces, está abierto a todos aquellos profesionales que realizan actividades con los recién nacidos. Pueden ser enfermeros, pueden ser médicos generalistas, médicos de familia, pueden ser médicos pediatras y pueden ser médicos neonatólogos. Y ahí, hacia ese grupo humano orientamos el taller. Después, el simulador también brinda la posibilidad de que el recurso humano que trabaja con la embarazada se capacite. Pueden ser licenciadas en obstetricia, pueden ser médicos tocoginecólogos, pueden ser enfermeros que trabajan en sala de partos. Ahí ya estamos hablando de algo más complejo que un taller. Estamos hablando de un escenario. ¿Por qué? Porque acá van a participar varios profesionales. Los que atienden a la embarazada y los que atienden al recién nacido. Es decir, que se ponen en juego no solamente habilidades técnicas y conocimiento teórico, sino también cuestiones de interacción humana. Exactamente, no solamente están las capacidades técnicas, sino también liderazgo, cómo se trabaja en grupos de distintas especialidades. Es decir, que cuando el docente que está evaluando el escenario y ver cómo trabaja todo el recurso humano, después realiza una actividad con todo el equipo que se llama debriefing. En el debriefing se van charlando siempre en positivo qué hemos observado en la actividad que realizamos, cómo podemos mejorar algunos aspectos y remarcando todos aquellos aspectos en donde se han utilizado las técnicas correctas, la comunicación correcta, etc.
Norberto Santos explicando esto que estábamos hablando en el bloque anterior, Miriam, de que no es solamente habilidades técnicas, sino también cómo entran en juego habilidades de comunicación que quizás no se manifestaban porque no se habían puesto, ese equipo en particular no se había puesto a trabajar sobre ese tema, ¿no es cierto? Claro, la comunicación del equipo de salud entre el equipo y también con el familiar y con el paciente, que es importantísimo. Cómo comunicar noticias. Qué interesante, y las cosas que habrás visto vos detrás, porque hay como una especie de pecera, decimos los periodistas, es como una cámara Gesell. En donde ustedes los ven a ellos, pero los que participan no nos ven, es como un espejo. Y además, por lo que me han contado muchas veces, suceden situaciones inesperadas. Ustedes intervienen como para agregar un elemento extra para ver cómo reacciona el equipo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, están en una situación de reanimación y entra un familiar preguntando qué le pasó al paciente, entonces tiene que salir alguien del equipo de salud a comunicar esa noticia. Bien, qué interesante. Y lo que me resulta absolutamente fascinante es el tema del simulador y cómo van evolucionando. Ahora tenemos una segunda parte con Norberto Santos en donde nos va a estar mostrando cómo es Noel, esa muñeca gigante que tiene dos bebés, digo yo, porque tiene uno en brazos, pero hay otro que está dentro de la panza y que él nos contaba fuera de cámaras que a veces los integrantes del equipo los bautizan al bebé. Sí. La muñeca viene con nombre, no él, pero el bebé... Sí, pero uno recrea la situación y el paciente tiene un nombre y un apellido y tiene un familiar que lo acompaña y el bebé uno le pregunta cómo lo van a llamar al familiar y a veces también hay actores que intervienen. Eso es lo que me llama la atención, lo absolutamente verosímil que es todo, que incluso hasta usan guantes en una situación que saben que no se pueden, bueno, no pueden contagiarse, pero es absolutamente verosímil el escenario. Si te parece, Miriam, vemos esta segunda parte de la nota con Norberto en donde nos explica un poco cómo funciona Noel. Acá, Noel, les voy a mostrar que es la embarazada, ¿sí? Tiene todo un sistema que simula el abdomen, ¿sí? Y dentro del abdomen vamos a encontrar todo el dispositivo que permite la expulsión del feto. Ustedes acá van a ver que está todo el dispositivo técnico que permite la expulsión del feto. En este caso es un feto que está en posición cefálica, ¿sí? Y que ya está prácticamente coronando. Acá hay un sistema que a medida que vamos dándole los tiempos de expulsión que están preestablecidos por la computadora. El médico o la obstétrica o el que trabaje en esta simulación va a establecer el tiempo de expulsión en minutos. Y todo este dispositivo va a tardar el tiempo que uno dispone. Por otro lado, después de la expulsión del feto, también sale el cordón umbilical y con posterior a la salida del cordón umbilical se produce el alumbramiento, que es la salida o la expulsión de la placenta. Esa es la primera parte y eso podría ser un taller como para obstetras, ¿no es cierto? Pero bueno, para obstetras, para pediatras en formación que van a recibir por primera vez un parto, entonces es muy importante que lo realicen primero en el centro de simulación y después en una maternidad. Claro. Y esa es la primera parte. Tenemos una tercera nota en donde Norberto nos cuenta qué pasa cuando el bebé ya salió. Claro. Porque una cuestión es, bueno, cómo sale, pero después hay todo un trabajo del equipo de salud, que es el que vamos a ver, Miriam, si te parece, a continuación. Una vez que se produce la recepción del recién nacido, vamos para el otro sector de la sala de parto, que es el área de atención inmediata del recién nacido.
Bueno, acá también tenemos un recién nacido que corresponde a lo que llamamos simuladores de alta fidelidad. Estos recién nacidos lloran, respiran. Ustedes acá pueden ver el movimiento del tórax. Pueden simular cianosis y se mueven. Es decir, que de acuerdo a lo que nosotros queremos con respecto a el taller de simulación, lo programamos en la computadora y estamos simulando un recién nacido que llora y que tiene algunas áreas de la cara cianótica, que es normal que al principio, inmediatamente después del nacimiento, el bebé tenga alrededor de los labios un color azulado y que con el correr de los minutos se va transformando en rosado. Eso es lo que permite el equipo. Además, si queremos monitorizar para situaciones en donde el recién nacido ha tenido alguna complicación en el momento de la recepción y hay que reanimarlo en sala de parto, la simulación permite evaluar la frecuencia cardíaca del recién nacido, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, que es cuánto oxígeno tiene en sangre. Cuando nosotros hacemos los talleres y de acuerdo a la patología que queremos que presente el recién nacido, lo cargamos en el sistema de la computadora y estos parámetros del monitor se van a ir modificando de acuerdo a lo que nosotros prefijamos y de acuerdo a lo que el estudiante o el médico o el enfermero haga sobre el taller. Es decir, si ha reanimado bien y ha recuperado bien al recién nacido, los parámetros se van mejorando. Es decir, son equipos de simulación muy caros y muy específicos y que nos permiten ambos simuladores simular escenarios distintos. No es para una única cosa, sino son escenarios distintos con situaciones de normalidad y situaciones en donde pueden presentar alguna patología. Bueno, más clarísimo todo lo que explicó Norberto. Yo me quedé muy impresionada, sobre todo con ese bebé que llora. No sé si se escuchó en la nota, si se alcanzó a escuchar, pero llora, se le mueve el pecho, respira y cambia de color. Es increíble. Bueno, Miriam, no sé si hay algo que quieras contar que yo no te haya preguntado. No, agradecerte por venir a visitarnos y conocer y demostrar este lugar. Gracias a vos y gracias a todo el equipo por poder mostrar esto que es tan valioso y a la vez creo tan desconocido por parte de la comunidad y saber que, bueno, que esto es en pos de la seguridad de los pacientes y es absolutamente increíble. Bueno, Miriam, muchas gracias por estar aquí. A vos. Nosotros seguimos con más Nacer una Aventura, nos queda un bloque más, nos vamos con el último de los homenajes a mamá. No, lo estás haciendo corcovear, Suave, suave, lo vas a romper todo. Eso, muy bien. ¡Ja! Mira, corcoveando como un caballito. ¡Acelera! Por favor, acelera, que se queda. Se apagó. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Baja la velocidad. Frena. Íbamos frenando. Bien, muy bien. Ahí, bueno, era 10 metros atrás, pero no importa, ¿eh? ¿Quién está manejando bien? Solo una madre te trata como una madre. Digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma.
nos enorgullece presentarles un renovado Instituto Médico Platense. Nuevas instalaciones, lo último en equipamiento, confort de un hotel de lujo y una atención de excelencia. Ahora presentamos los nuevos consultorios externos que fueron diseñados pensando en nuestros pacientes. Seguridad, confort e higiene. Instituto Médico Platense. Excelencia en medicina al servicio de la comunidad. Servicio de neonatología del Sanatorio Argentino. Toda la tecnología puesta al servicio de la salud de los niños. Un equipo destacado que garantiza que su hijo está en buenas manos. Neonatal Pediátrica La Plata del Sanatorio Argentino. Último bloque en Nacer una Aventura y voy a contarles algo que tiene que ver con la nutrición, la alimentación y en este sentido un equipo de profesionales pediatras argentinos detectó que la deficiencia de vitamina B12 es una de las complicaciones más graves de los hijos de las mujeres que siguen este tipo de dietas sin supervisión profesional. Por eso advirtieron sobre problemas neurológicos en hijos de madres veganas y vegetarianas. Este es un tema del que vamos a estar hablando más adelante seguramente porque es una advertencia muy importante a tener en cuenta. Estamos hablando de neurodesarrollo, lo hablamos justamente en el programa pasado. Ahora vamos a dar un vuelco en la información, como dirían, y vamos a hablar sobre la comunicación en los niños. La vamos a escuchar a Norma Mazara. Hoy les quiero contar que el niño tiene derecho desde que nace a que se estudie su audición. La ley 25.415 que dio nacimiento al Programa Nacional de Detección de Hipoacusia, en su primer artículo, dicho al niño para que se realice un estudio de audición. El estudio que se realiza es la otoemisión acústica. Allí se sabe si el niño oye o no oye. No podemos decir que el niño escucha cuando recién nace, porque en realidad la escucha se desarrolla en el curso del primer año de vida y no para nunca de desarrollarte. Todo el resto de nuestra vida vamos a seguir desarrollando la escucha. Decimos oír, decimos escuchar. No es lo mismo. Oír es simplemente la función auditiva de percibir los sonidos, pero darle un sentido, un significado. ¿Qué es ese sonido? Ese sonido que estamos oyendo, ¿de qué es? ¿Es un auto, una moto, una voz, un pajarito? ¿Es un equipo de música? ¿Qué es? ¿Es la voz de una mujer, una voz de la mamá? Esto, darle un significado a lo que estamos oyendo, es transformar lo de oír en escuchar. Y esto es lo que el niño va aprendiendo al comienzo de la vida. Podemos decir que hacia el 8º, 9º, 10º mes de vida el niño ya ha desarrollado la impronta de escuchar, es decir, ya puede captar más significado de las cosas que está diciendo. Entonces, al año de vida, el niño, por ejemplo, ya sabe cuando uno le dice toma y le entrega un objeto con la mano, él interpreta el gesto y este gesto de tomar, él lo toma y aprende, comprende. Es la primer comprensión de la palabra. Ahí podemos decir que ya escucha, ¿sí? Entiende lo que le estamos diciendo. Y también le podemos decir, dame, gesto y palabra. Y con el gesto y la palabra el niño comprende el gesto, comprende la palabra y entrega el objeto. Esta es una función que los padres también pueden desarrollar, pero recién a partir del primer año de vida. No es lo mismo oír que escuchar, pero para escuchar
tenemos que poder oír. ¿Qué pasa cuando hay problemas auditivos? Bueno, de esto nos va a estar hablando Norma Massara en el próximo programa, pero para eso vamos a tener que esperar una semana. Nos despedimos por hoy. Quiero volver a felicitarlas por el Día de la Madre. Que pasen una excelente jornada y una muy linda semana. Gracias por acompañarnos. Cause I don't care